Quiero presentarte la tercera parte de la historia de la radio en España. Estamos situados en los años 1922-1924. Pero dentro de, no solamente voy a hablar de las emisoras, sino todo lo que había alrededor de esas emisoras. Entonces, una de las cosas que había alrededor de esas emisoras era una asociación que se fundó en el 22, precisamente un radioclub. Entonces, el radioclub estaba constituido por todos los amantes de la radio en aquel momento, tanto aficionados como quizá los que de alguna forma podían tener un interés más comercial, podían ser los vendedores de equipos, de radios o de componentes. Ese Radio Club de España se fundó ahí, en la Escuela de Industriales. Es un edificio muy bonito, es Escuela de Industriales y también Museo de Ciencias Naturales, que está situado en el Paseo de la Castellana. Pues el 1 de octubre del 22 se reunieron ahí y estaban muy promovidos toda esta asociación, este radioclub, por los hermanos de la Riva, que sabes que son los que también impulsaron Radio Ibérica. Aquí te presento el logo. Para mí el logo me parece muy bonito. Tiene unas letras entre estilo modernista y art déco, que la verdad que fue un acierto tener ese logo. Aquí es la nota de prensa donde pone su constitución y quién constituye los órganos directivos de este radioclub. Entonces, en una primera fase, digamos, fue el presidente, era Rufino Gea, que era un ingeniero de telecomunicación, y luego vicepresidente, pues estaba uno de los hermanos de la Riva, y la seda lo tenían en aquel PRIM. Luego ya hay otra nota de prensa en la cual cambia totalmente lo que es los órganos rectores. Pasa a ser Palacio el presidente del Radio Club, pero ahora es cuando llega un personaje que merece la pena dedicarle un tiempo y conocerlo. Es el conde de Alba de Yeltes, un hombre muy singular. Ya digo que en estos grupos pues había de todo, pero este era casi un auténtico entusiasta, no casi, o sea, un entusiasta de la radio que no tenía ningún, digamos, necesidad económica de vivir de la radio, pero que era un impulsor nato. Vamos a ver un poco su historia. Su nombre era Gonzalo Aguilera Munro, pero tenía el título de 11 conde de Alba de Yeltes. Nació, ahí lo pone la fecha, 1880 y tantos, y murió en 1965. Este hombre tan singular, de pequeño era un bala, vamos, iba al colegio mal, con malas notas, pero claro, como era noble, su familia tenía poderes y estudió en Inglaterra, entonces dominaba el inglés, era un hombre muy culto. Y como, digamos, buen noble, pues vino a la Academia aquí Española de Caballería, que yo creo que está en Valladolid, y ahí pues hizo pues lo que puede ser carrera militar, ¿no? En su estancia en Inglaterra le entusiasmó por lo que era lo más novedoso que había en aquel momento: radio, electricidad y automóvil. Y fue un apasionado de la radio, un auténtico mecenas. Entonces tiene un hito importante. El hito importante es que el 30 de enero de 1924 lanzó un pequeño discurso que luego voy a poner desde la BBC de Londres. Y creó una gran expectación en toda España. ¿Por qué? Porque, claro, era una emisora que se cogía, digamos, teóricamente en toda España, no como las emisoras que había locales, como podía ser Madrid, Barcelona y algunas otras. No, esta ya tenía, la BBC, con su potencia, tenía la posibilidad de llegar a toda España. Y el discurso de este hombre llegó, un discurso muy anunciado y que yo creo que entusiasmó a la gente, ¿no? Escuchar ya en una radio extranjera y en español, pues eso fue un motivo, digamos, de enriquecimiento de la afición a la radio. Hay un discurso muy famoso de este hombre, de este conde de Alba de Yeltes, en el cual lo dijo desde una estación de la BBC en Bournemouth, en el sur de Inglaterra. Bueno, yo creo que está bien elegida esa estación como foco emisor, dado que, bueno, la distancia a España es menor, por supuesto, que si estuviese en Londres, pero además Bournemouth está al borde del mar, con lo cual yo creo que ahí se aprovecha la conductividad mejor de la propagación por lo que puede ser la corteza terrestre, pero submarina, es decir, húmeda. Yo creo que esos dos factores pudieron ser que que hiciesen esa conferencia desde ese sitio. Este discurso del 30 de mayo de 1924
Está constituido primero con un agradecimiento a la BBC, pues, por facilitarle la posibilidad de llegar a los muchos radiopitas que había en España, pues dándoles un discurso sencillo, un discurso de que sobre todo apreciaba las cosas buenas que se estaban haciendo en Inglaterra. Y en este caso una de las cosas buenas era que la BBC trabajaba ya en cadena, tenía varios puntos emisores y lo que sí acontecía es que usaba para unirlos pues líneas de organismos oficiales, podría ser a lo mejor del cuerpo de telégrafos británico, ¿no? Y luego, digo en cadena, pero no siempre actuaban en cadena. Ten en cuenta que, por ejemplo, aquí, digamos, se estaba transmitiendo desde Bournemouth y yo me imagino que era porque esa emisora en ese momento, por supuesto, no estaba en cadena con todo el resto de las emisoras inglesas. Este conde de Alba Yeltes, pues como he dicho, aprecia mucho lo que está viendo en Inglaterra y una de las cosas que ve es cómo la gente es muy respetuosa con sus receptores a reacción, intentando, por supuesto, nunca perturbar a sus vecinos, que es una medida, yo creo que necesaria en aquellos tiempos en los cuales había mucho receptor a reacción que lo que hacían era radiar y estropear la recepción a los vecinos. En su discurso manifiesta la importancia que puede tener este nuevo medio, que es la radio, precisamente para la educación. Como podemos, con la radio se puede llegar a muchísimos lugares dando una muy buena educación. Y por último, por supuesto, dar las gracias a la BBC por la oportunidad que le ha ofrecido de poder llegar a muchos puntos de España pues con este mensaje tan sencillo y además rogaba que le mandasen controles de la audición y que se enviase, me parece, a la calle Alcalá 16, que es donde tenía el Radio Club su domicilio. Fijaros que el Radio Club ha tenido varios domicilios, empezó y llevamos 2 años con él. Empezó en la calle Prim, pasó a la calle Pi Maragall y ahora está en la calle Alcalá. La personalidad de este hombre, del conde de Alba de Yeltes, es grande. Es grande porque, por ejemplo, otra de sus singularidades es montar pues, una especie de academia que le llamaron el nombre de Radium, donde de manera gratuita formaban a la gente en los principios básicos de la radio, de una forma totalmente altruista. Un gran detalle. Por otra parte, este hombre estaba y tenía casa, yo creo, en Salamanca, y entonces cita un periódico de Salamanca, como en su casa pues permitía a personas ir a escuchar la radio. Y en una de ellas fue un periodista y lo que sí quiero comentar aquí es todavía lo mal que o poco que se conocían los términos de la radio, cuando él habla que primero se oía con auriculares, pero que tenía también la capacidad de oírse a través de un gran micrófono, en vez de decir de un gran altavoz, ¿no? Entonces eso nos da un poco la idea de a qué nivel estamos todavía en la terminología en los años 24 más o menos, que es esto. Y ya por último, un detalle más de su personalidad es que, bueno, a pesar de ser de izquierdas, digamos en la época de la guerra estaba con el bando nacional y entró en Barcelona, cuando las tropas nacionales entraron en Barcelona, él solo se dirigió a la casa del presidente Companys y lo que hizo fue tomar como botín de guerra el receptor de radio que tenía en aquel año 39. Sería una gozada conocer qué receptor era cual que estaba ahí presente durante esa época. Pero bueno, aquí acabamos la personalidad de este hombre, lo que ha sido el Radio Club de España, y en el siguiente capítulo seguiremos con otras asociaciones que hubo de amigos de la radio. Y ahora seguimos con el que estamos interesados, con un equipo que de alguna forma tiene tecnología de esos años. Y estamos hablando de la radio Marés y vamos a ver la segunda parte. Mira, vamos a montar una Marés. Una Marés como la que tú has visto. Yo tenía otra muy estropeada, que es esta, y poco a poco he ido recoleccionando los componentes que me faltaban. Me faltaba el condensador variable y aquí que va un PADER, que es el ajuste de antena. Ya hablaremos de ello cuando ponga. Pero verás que estos son iguales, pero aquí yo no tenía iguales. Entonces lo que voy a hacer es precisamente ponerle los que estás viendo ahora. Pero claro, esto tengo que tener una precaución. Y la precaución es muy sencilla. Si yo no aíslo bien, pongo en corto el detector. Entonces lo único que voy a hacer ahora es poner esto bien aislado. Para ello voy a hacer dos cosas. Mira, la primera es la más sencilla, poner aquí un termo retráctil de ese grosor más o menos para salvar
eso. Pero claro, luego lo que hace contacto es la tuerca con la chapa. Entonces lo que voy a hacer es aislar con un poco de cinta aislante sin que se vea esta parte de aquí. Como este es un trabajo, digamos, sencillo y que no es muy formativo, pues ya no lo voy a grabar, solamente grabaré el resultado final. Ese resultado final, que lo único que pretendo es aislar estas bornas, aislarlas de lo que es la chapa. Mira, primero le hemos puesto aquí cinta aislante, como puedes ver, y luego aquí le voy a poner incluso un poco más. Le haremos el agujero y le pondré para que quede bien toda esa periferia, todo ese perímetro de la circunferencia, para que quede bien aislado. Mira, como puedes ver, tengo la suerte que el agujero de aquí es bastante, tiene holgura, me ha permitido poner el aislante y me ha permitido también poner el aislante, como puedes ver ahí. Hombre, a lo mejor todavía queda un poquito, pero vamos, es casi imposible. Entonces ya lo cojo, lo pongo y mira qué bien queda. Si todavía se le vea, sobre todo en este, que tiene un poquito más de cinta aislante ahí fuera, lo que hago luego con el cúter es cortársela. Pero ves qué bien queda. Ahí lo tengo ya uno. Luego probaremos la prueba de aislamiento, pero yo estoy casi seguro que el aislamiento va a ser perfecto. Vamos a probar si está bien aislado cada extremo del detector respecto a masa. Es curioso porque esta galena, lo que va a masa, que como casi todas las galenas es tierra, y uno de los cascos telefónicos no le ha puesto, digamos, cable, sino simplemente la propia chapa. Yo probable que le ponga cable, directo. Bueno, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es ver el aislamiento de esto, del detector, respecto, por ejemplo, aquí tierra. Mira, nada, ¿ves? Lo tengo en la escala más alta. Absolutamente nada. Y el otro, absolutamente nada. Mira, otra cosa que le falta es este ajuste de antena. Este ajuste de antena lo suele hacer pues con esto que es un padder, es un condensador, como puedes ver, variable, de más capacidad que un trimmer. Esto puede tener 600, luego lo mediremos, para curiosidad, tener unos 600 picos o así. Como te he dicho, vamos a medir la capacidad que tiene este padder. Yo creo que ahora que está abierto, su capacidad no será grande. Vamos a ver cuánto nos marca ahora y vamos a verlo. Ahí lo tengo. Vamos a ver. 269 picofaradios. Si yo lo cierro, ahí lo he cerrado, 731. ¿Lo has visto, no? Vale, pues ahora le voy a intentar encontrar unos separadores, un soporte, de tal forma que me quede, o quizá simplemente dos tornillos. No sé, voy a ver primero si tiene justo este paso de agujeros, que me vendría muy bien. Sí, sí, mira qué suerte. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Lo tiene justo ahí. Bueno, pues ahora separarlo un poco. Incluso me bastaría con ponerle unos tornillos. Traía uno, pero tengo que hacerlo un poco más largo. Bueno, o incluso lo puedo poner, pero me parece que no me da. El tornillo que viene, sí, este sí me podría dar. Así aprovecho todo. Pasa que me gustaría que los dos fuesen iguales y no sé si voy a tener un dorado arriba para sujetarlo. O sea, estaría bonito que los dos fuesen de este tipo. Voy a ver si encuentro algo que sea para, digamos, igual, para que tenga una apariencia más uniforme. Mira, ya está. Ya le he puesto, sencillamente he encontrado estos dos tornillos iguales. Le he puesto aquí un pequeño separador porque, bueno, para que no esté tocando tanto. O sea, podría estar tocando, pero bueno, por si acaso estas placas tocaban con esto, lo que sea, le he puesto este pequeño separador blanco que ves ahí y mira qué adecuado queda. Bueno, pues ya tenemos esto. ¿Qué nos falta? Condensador variable. Condensador variable es una pieza
Que aquí, lógicamente, tiene que ser que se sujete en esta chapa y estaba muy preparado para aquellos antiguos condensadores variables que había con aislante, bueno, mica o papel diría yo más que mica. Entonces, eso he tenido la suerte y te voy a presentar el que he encontrado. Aquí lo tienes, míralo. Por supuesto voy a guardar la bolsa. Escuela Radio Maimó, un condensador que no está usado y que es muy mono. Estoy muy contento, de verdad, de haberlo encontrado, porque nos va a permitir ponerlo ahí, yo creo, sin ningún problema. Tiene la originalidad que es de Radio Maimó. Le quitamos la grapa. Ya está. La verdad que hacía las cosas bien Radio Maimó. Fíjate el detalle, la bolsita de tener su escudo. Está muy bien preparado. Impecable. Aquí lo puedes ver. Esto, las que se mueven, son masa. Tengo que identificarlo claramente, que es el que va a tierra y que va al casco telefónico. Y las fijas son, digamos, vivo. Vamos a verlo. Ahora voy a identificar cuál es la masa. Le pondré un pequeño identificativo. Y después voy a tener el gusto de medirlo. Yo calculo que estos variaban, yo no sé si llegan hasta los 500. Por abajo pueden llegar a los 25. Vamos a verlo. Ahora primero voy a intentar identificar cuál es la masa. Bueno, pues no me va bien la identificación. Ahí sí, es lógico. Y esto, como ves, tiene dos terminales. Uno es este. Ese tiene que ser el de masa. Ahí está. Ese es el de masa y este es el de las placas fijas. Ya lo tenemos. Bien, ahora lo que quiero es que veas qué capacidad nos da. La capacidad, como te he dicho, rondará ahí. Está totalmente enfrentado. Es el que presenta máxima capacidad. Yo calculo que podremos estar entre 450. No creo que llegue a 500. Bueno, me falla el interruptor, pero tengo... Bueno, este lo había puesto mal. Pero tengo la capacidad de cerrarlo con unos hilos que tengo aquí. Así, ahora cierro y ya está. Arranco. Y ahora vamos a ver. Yo calculo que unos 400... No llega. 363, ¿lo ves? Y por el otro lado, yo andaría por los 30 picofaradios. Vamos a mirarlo. Es una monada, ¿eh? Está nuevo, está impecable. Te iba a decir que me falta una cosa. Y es que me falta, me parece. Sí, fíjate, yo creía que tendría la tuerca de aquí. Pero no tiene esta tuerca, qué curioso. No sé, aquí hay una tuerca, pero claro, esta tuerca yo creo que sujeta todo el conjunto. ¿Me sigues? Entonces tenía que haber otra tuerca que estuviese aquí. Espero que eso no sea un obstáculo, que encuentre una tuerca, porque si no la hago buena. Bien, ahora yo lo tengo totalmente abierto y calculo que su capacidad estará en unos 30 picofaradios. Oye, dice desconocida. Eso no me gusta. No me gusta. A lo mejor es muy baja y este no es capaz de... Vamos a ver. O no hacía buen contacto. 26 picofaradios, sí. Es perfecto. 25 suelen poner 25 y hemos visto que no llega y hasta 400 no llega. Una monada. Único problema, pues que yo creía que vendría aquí con tuerca y no viene con tuerca. Bueno, pues me toca buscar una tuerca y tener la suerte de que esa tuerca sea válida para aquí. No sé si las de potenciómetro sería también válido para esto. Voy a intentar buscar la tuerca. Sé seguro que lo haces, pero es muy conveniente siempre que desguaces cualquier cosa guardar los tornillos. Entonces esto te da mucho juego pues a situaciones como esta. Mira, he encontrado esta rosca. No es que vaya perfecta. Ahí quizá presenta un poquito, pero sí, ya, ahí ya está. No, sí, yo creo que va a agarrar perfecto. ¿Lo ves?
Entonces, nada, este es un consejo, pero ya te digo, seguro que lo haces porque eso lo hacemos todos los que de alguna forma cacharreamos. Mira, casi no haría falta ni tener esa rosca porque este entra a presión, o sea, casi con... ¿Ves? Ahí ya... Fíjate cómo queda. No le haría falta ni eso. No sé si Maimó calculó eso y por eso no le puso esta rosca, pero vamos, por supuesto, queda mucho mejor poniéndole esta rosca, que por cierto se la voy a limpiar antes de poner. Va muy bien. Fíjate qué bien va. Ya la tengo ahí. Se la limpiaré después. Claro, ahora me queda esto un poco alto. Sería perder la originalidad de la galena o encontrar un botón. Yo creo que sí, aquellos que había con forma de pico. Yo creo que... o cortarlo. Mira qué bien va. Bueno, pues esto tiene ya muy buena pinta. Y ya solamente nos falta montarlo, porque tengo la bobina. Ya recordarás que la bobina la tengo aquí. Esta es la bobina. Mira, ya vamos montando la galena. Como puedes comprender, esto no tiene ninguna dificultad. Pero vamos, por supuesto, no haberme equivocado. Y ahora lo único que quiero mirar es ese condensador que he puesto en paralelo. Para intentar, yo creo que el que lo puso en otra galena es para intentar llegar, yo creo, a los 500 picofaradios, que ya vimos que este no llegaba. Entonces le vamos a poner el aparato a los chinos y vamos a ver qué capacidad nos da de este conjunto resultante de dos condensadores variables, un condensador variable y un trimmer. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Por supuesto, yo calculo que pasará de los 400 y tendría que estar por los 450 o por ahí. 408 tampoco es mucho más lo que he conseguido con esto, ¿eh? Vamos a ver una cosa. Lo voy a abrir y a ver en cuanto... A ver si verdaderamente esto hace algo. A ver, lo voy a abrir. Ojo, lo he apretado con gusto. Hemos visto que tenía 408, vamos a ver cuánto nos da en abierto. No sé, quizá tenía que haber puesto un condensador más grande, en vez de un trimmer quizá un padder, pero no tengo. Como vea que no suba mucho, 379. Bueno, pues se lo voy a poner. Primero por mono y segundo porque consigo casi 30 picofaradios más. Ya digo, está un poquito flojo ese. Mira, he apretado un poquito más y ya llego a 428. Por supuesto lo dejo ahí. ¿Vale? Ya lo tengo en 428 y ahora le voy a poner las bobinas. Bueno, le voy a presentar como la galena. Ahora le quitamos esto que es la baja frecuencia. Es una baja frecuencia aprovechada en transistor Sanyo. La galena es esta, ya montada. Verás, esto es simplemente para darle más rigidez a la bobina, para que quede mejor, para que no se mueva tanto. Bobina de onda corta. En este caso es un padder que va en serie con antena para tener ahí un primer circuito resonante. Lógicamente la antena tendría que ser como mínimo 9 veces menos que la longitud de onda que estamos escuchando. Eso sería inmenso. Hay que resonarse en resonancia propia. Entonces lo que le hacemos es favorecer esa resonancia mediante un condensador variable. De tal forma que formo ahí un circuito serie LC. Y con esto regulo un poco en función de la estación que voy a recibir o de darle la señal máxima, intento hacer que resuene buscando el punto de este condensador. Ya digo, mi antena es muy pequeña, son unos 60 centímetros de un hilo en forma de gusano. Este es un interruptor muy curioso, es un interruptor doble, es decir, en un lado es aquí, este con este es onda media, este con este y este con ese es onda corta, pero lo curioso es que si le doy un limpiador de residuo cero, funciona y además funciona ya siempre, pero en el momento que conmuto ya lo pierde y ya no vuelve. O sea, es curiosísimo, no sé qué le pasa. Al final lo que he hecho es puentear de tal forma que siempre lo tengo en onda normal, o es decir, en onda media.
Ahí está ese condensador en paralelo que es necesario para tener una capacidad de unos 500 picofaradios, que me ayuda mucho para poder sintonizar Radio Nacional. Y por aquí saco la baja frecuencia. Y esto es todo el circuito que tiene. Todos los componentes que los puedes ver ahí. Vale. Entonces tengo aquí mi galena. Bueno, ahora puedes ver que ya tengo la galena en su caja. Esto ha sido un favor del amigo Juan B, que me lo ha forrado, está impecable, como puedes ver, parece la caja nueva. Tenías que ver cómo estaba esta caja. Y ahora vamos a mirar cómo va, ¿no?, en la caja, y quizá haga la prueba de cambiar el detector. Ya sabes que ese es el detector de galena. Ahora estoy probando como... Perdona, el detector que tiene ahora es el detector de diodo de germanio. Como amplificador de baja tengo un transistor Sanyo. Ahí lo tenemos. ¿Has visto? La tierra aquí sí hace mucho efecto. Eso es Radio Nacional. Radio 5. Cadena SER. Y ahora nos vamos a la que de alguna forma es más débil. Quizá el micrófono de la cámara no capte. Este es el padre que tiene. No hace mucho, ¿eh? Quizá ese punto. Bueno, pues esto es lo que da. Que es una monada. Pero ahora voy a probar algún otro detector sobre ella. Quiero que escuches y veas la sensación de buscar el punto. ¿Has visto? Tocarlo un poquito y fíjate qué bien va. Estamos con un detector de galena. Hemos dado con un punto, yo creo que muy bueno. Anda. Pero mira. Mira qué curioso. Tiene más nivel, pero en selectividad baja, ¿eh? Mira, ya lo he movido un poco. Está muy, digamos, el mecanismo de que sujeta el pelo del gato, del bigote de gato, es tocarlo un poquito y ya está. Entonces eso también da el problema de que en cuanto mueva un poco aquí, se me mueve ahí también. Bueno, Radio 5. Pensando con eso de que somos capaces de limpiar con nuestro campo de oxidación, SER. cuando haya la niebla, la boina está sobre Madrid, a ver si Ayuso nos hace salir en pelotas a correr todos. Claro, también puede ser que el hecho de tener más señal se vaya metiendo las emisoras y, digamos, dé la sensación de menos selectivo. Porque yo creo que, claro, la selectividad, teóricamente, el detector no interviene. Teóricamente, aquí acontecen cosas muy raras. ¿Ves? En el fondo todavía estoy oyendo alguna. La cadena SER domina en toda esta zona. Hay un enmascaramiento a la COPE. Ahí escuchamos, yo creo, Radio 5 con un fondo que no sé si es el de Radio Nacional. Y Radio Nacional. ¿Has visto, no? Es decir, que tiene más señal
que con el diodo de germanio, pero parece que la selectividad se duele. Mira, este es uno que le medimos su resistencia, digamos, en los dos sentidos. Pero en cambio sí que se presentaba una diferencia de resistencia en los sentidos, pero ahora no es capaz, lo he limpiado incluso, no es capaz de absolutamente nada. O sea, no encuentro ningún punto. Nada. Lo tengo en una emisora más potente, Radio Nacional, justo ahí sintonizado el condensador variable. Oye, nada, nada. Qué bueno. Bueno, más bien que malo, ¿no? Nada. Estoy tocando en distintos puntos de la superficie del mineral, tanto en perpendicular como quizá en tangencia. Hombre, ahora un poquito ahí. Hay un poquito ardió. Pero nada, vamos, nada. Bueno, pues ya está probado este, que probablemente haya que cambiarle la piedra. Porque el resultado con ese ha sido francamente malo. Mira, y aquí tenemos la válvula radioactiva. Pero mira, mírala. Tiene un problema. No está del todo normalizado su paso. ¿Pero lo escuchas? Bueno, pues vamos a intentarlo hacer así. Le voy a dar la vuelta a ver cómo va. Mira, sí entra. Ahí lo tienes. No sé si lo escucharás. Voy a acercarlo al micrófono. Esto es Cadena Ser. Eso es COPE. Cinco. Ahí lo tenemos. Claro, me entran muchas tentaciones de intentar mejorar el punto tocando el tornillo de la válvula radiactiva, pero no lo voy a hacer. No voy a ser que en vez de mejorarlo lo empeore para siempre. Una gozada escucharlo. No puede competir con un buen detector de galena ni con el diodo de germanio, pero tiene su gracia. Bueno, y esto es todo lo que da este receptor, esta galena. Y deseo que te haya gustado y seguiremos con el tema. Seguiremos con historia de la radio y seguiremos con distintos tipos de galena. Probaremos detectores. Haremos más o menos lo mismo proceso que hemos hecho en esto. Muchas gracias por tu atención.